Por último, contamos con la presencia de Isidro Rodríguez Hernández. Isidro es licenciado en Psicología y experto en Gestión Estratégica de Liderazgo Social. Dedicó los primeros 13 años de su carrera profesional a programas de salud y prevención de drogas en centros penitenciarios y comunidad terapéutica para adictos a las drogas. En 1999 asumió la coordinación territorial de la Asociación General Gitano en Madrid. En el año 2000 se incorporó al cargo de director de programa de entidad ya constituido como fundación, y desde abril del 2005 es director general de la Fundación del Secretariado Gitano. Bienvenidos a todos y a todas. Isidro, ¿nos podrías contar qué datos quieres destacar del informe que habéis realizado? Muy bien. En primer lugar, felicitaros por organizar esta tercera semana y agradeceros el acto de hoy, que hayáis programado esta cuestión de los asentamientos, pero sobre todo, lo decían mis compañeros también, el que desde la Dirección General se nos haya animado a distintas entidades a presentar un estudio en el marco del IRPF del 07, justamente para tener información sobre la realidad de los asentamientos en nuestro país. Y yo creo que el resultado es muy valioso, porque es como un puzzle. Tenemos la visión de la situación de los temporeros, la del chabolismo tradicional y persistente en nuestro país, y yo creo que esto es muy valioso para la acción. El estudio que nosotros hemos abordado tiene ese objetivo, tiene el objetivo de conocer el perfil y la situación de las personas que viven en asentamientos chabolistas y de infravivienda, y tiene un objetivo de conocer la dimensión de esa situación para orientar las políticas, que es para lo que creemos que sirven los estudios, no para sensibilizar o solo para sensibilizar, sino para cambiar. El estudio lo hemos realizado con la Fundación ISEAC, que dirige Sara de la Rica. Es un estudio robusto metodológicamente, con una gran validez, y nosotros estamos contentos porque da cuenta. El Secretariado Gitano desde los años 90 viene haciendo mapas sobre vivienda y población gitana, porque entendemos el valor de la vivienda, como aquí se ha dicho, para excluir y para incluir. Pero teníamos los datos globales, pero esto permite aplicar el foco, diseccionar, ir a lo concreto. Y es lo que ha aportado este estudio. Datos representativos de cuál es el fenómeno del chabolismo y de la infravivienda en España. Y los datos que salen, y son importantes, son que hay 24.000 personas viviendo en... El estudio se ha hecho 680 encuestas a las personas de 26 asentamientos. La imagen global que da es esto: 24.000 personas en 5.000 infraviviendas. Y el dato de las 5.000 infraviviendas es muy importante, por lo que diré un poco más adelante si puedo. Como tengo que ir muy rápido, 4 resultados claves que saca el estudio. El estudio es muy prolijo. El mes que viene o al mes siguiente ya se va a hacer público. Tiene muchísima información, pero 4 grandes resultados. El primero, el que se esperaba, ¿quién vive en los asentamientos de chabolas? Pues es un fenómeno en el que hay una situación de discriminación racial patente. El 92% de las personas que viven en estos asentamientos pertenecen bien a la comunidad gitana o son personas fundamentalmente migrantes o de origen árabe. En concreto, el 77% de los habitantes en estos enclaves son personas gitanas, un 13% son de origen árabe y solo un 8% de la población mayoritaria. Por lo tanto, no hay mucha diversidad, hay un componente de discriminación racial claro y persistente. Segundo, resultado espectacular. ¿Quién vive en los asentamientos chabolistas? Pues básicamente viven niños. El 50% de los habitantes son menores de 16 años y en general son niños y jóvenes. El 73% tienen menos de 30 años.
Tenemos un montón de niños y de jóvenes viviendo en estas situaciones. Tercer resultado clave, son espacios de pobreza muy intensa. El 93% de los habitantes están por debajo del umbral de la pobreza. En el caso de los niños es el 98% por debajo del umbral. Pero en pobreza extrema, que es por debajo del 30% de la mediana de los ingresos, están el 62% de los habitantes y el 72% de los niños. Las diferencias con el resto de la población es que son abismales, son de 70 puntos. Cuarto resultado, que es muy prolijo y no da tiempo, pero se ha mirado la vulneración de derechos en los ámbitos esenciales. En los sistemas de protección social, por ejemplo, sorprende que con estas tasas de pobreza solamente un 35% de las personas reciben el ingreso mínimo vital. Hay un 45% que no lo reciben y podrían recibirlo. Es sorprendente. Hay un 60% que no tienen ayudas públicas. Cuando cabe pensar el prejuicio y dice, no, ahí viven de ayudas públicas. Te vas a ámbitos clave, bueno, la situación de la vivienda las conocéis, falta de suministros, de energía eléctrica, de saneamientos, el 44% de las personas se calienta con leña, son las condiciones que conocemos. Pero te vas al empleo, las tasas de empleo son bajísimas, un 24%, mucho más bajas todavía para las mujeres, las tasas de desempleo, todo lo contrario, los pocos que trabajan, pues las tasas de desempleo son del 30% para los varones, del 45% para las mujeres, cuando ahora estamos en un 12%. Si te vas a la educación, los niños estudian en colegios segregados, el 63%, podría pensarse, bueno, es normal porque al lado de los... no es normal y estudian en colegios con otros niños migrantes o gitanos. Hay un 10% de analfabetismo en los mayores de 16 años, solo un 15% tiene la ESO o más que la ESO, es decir, son derechos fundamentales que están claramente vulnerados. También los derechos civiles, solo el 27% de quien ahí vive participa, vota, por ejemplo, en unas elecciones, algunos porque no pueden, los migrantes, y otros por desinterés. Y algo que nos sorprendió al preguntar por la percepción de la discriminación es más baja que la que hay fuera. Y esto al principio decíamos, ¿pero cómo es posible? Esta mañana nuestra presidenta un poco lo contaba. Pues es posible porque vives aislado, porque no tienes ocasiones para recibir la discriminación o el racismo, porque muchas veces no hay conciencia de tus derechos, porque muchas veces piensas que ¿para qué? De hecho, así lo dicen, porque también ahí nos tenemos que apuntar, porque tampoco conocen dónde denunciar y quién les puede atender. Acabo con dos conclusiones nuestras. Si hacemos los estudios es para cambiar las cosas. El chabolismo en nuestro país es una realidad persistente. Hay asentamientos que tienen 40 años La Cañada, 50, 60, 75 años creo que tiene el Bacie. Son realidades estructurales en nuestro país, persistentes desde siempre. Claro, son inaceptables desde la perspectiva de los derechos humanos, no solo por las condiciones en las que se vive, que no es eso al final lo más importante, es fundamental, sino porque es que te ciega el desarrollo a futuro, es que te quedas pegado ahí, atrapado en la pobreza durante generaciones. Pero es que son incompatibles con nuestro Estado de Derecho, contravienen todas las normas que nuestro Estado, nuestro país, tiene suscritas y la propia legislación que hemos adoptado, desde la Convención de los Derechos del Niño hasta la Carta Social Europea. Y la parte más importante, quería subrayar, es vergonzoso para una economía como la de nuestro país, somos de las grandes potencias y tenemos estos espacios de manera persistente. Y lo que falta no es una falta de recursos, como me recordabais antes que siempre decimos, el FEDER desde hace muchos años específicamente tiene un objetivo para intervenir en estos espacios. El Plan Nacional de Vivienda tiene un objetivo para erradicación del chabolismo. Lo que falta es voluntad política, que tiene que ver con el racismo también, porque no se toman muchas veces decisiones para levantar asentamientos por el rechazo o por qué es lo que va a ocurrir. Son espacios complejos jurídicamente, socialmente, hay muchas administraciones, pero hemos visto
Recuerdo ahora Penamoa, un asentamiento enorme, muy problemático. En 3 años se eliminó porque iba a pasar un vial y un IKEA y no sé qué. Cuando la mayor parte de los asentamientos se han levantado por estas razones urbanísticas y los menores casos ha sido por una planificación. El objeto y un poco la llamada de atención para todos. Estamos en un momento, esperamos que se apruebe la ley de vivienda, que recoge por primera vez la cuestión de los asentamientos y del chabolismo. El Parlamento Europeo ha sacado una resolución que mandata a la Comisión Europea a poner en marcha un plan de acción contra los asentamientos en toda Europa y lo que esperamos, y hay recursos económicos. Decía, es importante lo de decir hay 5.000 chabolas, porque es que una de las conclusiones es que no es mucho, es que es abordable, es que se puede resolver, hace falta esa voluntad política. 5.000 chabolas puede ser en una década invertir 900 millones de euros. Un país como el nuestro se lo puede permitir y es una cuestión de justicia social. Vale. Pues bueno, resaltar que es una realidad inaceptable, estructural, como has comentado, que tiene que ver con la pobreza, que es una trampa casi, porque lo cruza, y la discriminación. ¿Qué se puede hacer ante esta situación, una situación parecida a la que se vive en la Cañada Real, Isidro? Ya acabaríamos aquí. Pues la Cañada es un espacio muy icónico, para bien y para mal. Para bien porque salen los telediarios, ha venido saliendo y todo el mundo ha tenido conciencia de que hay asentamientos. La Cañada es el 16 o el 18% del fenómeno que describíamos antes, ¿eh? No es todo el fenómeno. Y para mal también porque yo creo que ha habido un abordaje muy empañado por la política. El último relator de Naciones Unidas para la Pobreza, Oliver Schaffer, una de las cosas que dijo en una entrevista con El País, que me hizo mucha gracia, fue: cuando yo vi que había tantas administraciones públicas en la Cañada, pues pensé que eso era muy positivo. Dice, luego lo que se lamentó es que no entendía que la guerra política llevara a la inacción. Y esto es una cuestión clave. No podemos utilizar los asentamientos como decorados para la guerra política. Hay que hacer política, que es otra cosa distinta. En el caso de la Cañada, hay un pacto para la Cañada aprobado por la Asamblea de Madrid por todos los partidos políticos, que es un buen pacto, que viene a decir: este barrio hay una zona de viviendas, hay que consolidarlas, hay que dar títulos de propiedad y hay que meter recursos, servicios, infraestructuras y hacer un barrio. Y hay otra parte que son chabolas que hay que erradicarlas. Y a nosotros nos parece un planteamiento perfecto. ¿Qué es lo que pasa a nuestro juicio y qué se puede hacer? Que era la pregunta. Pues hay que meter intensidad. Se han hecho 130 realojos, ahora hay previstos llegar hasta 300 en no sé cuántos años, y eso es poco. Y lo que hay que hacer es meter intensidad en los realojos, que eso es clave. De estos espacios hay que eliminar el chabolismo y hay que hacer realojos, erradicarlos. Y para eso hay que meter más dinero del FEDER, los Next Generation que no se han aprovechado, lo hemos dicho, que se aprovechen porque hay muchísimo dinero, 7.500 millones para vivienda, y es poner un poco en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hay que hacer también en el mientras tanto? Los problemas que son los que salen en la tele, la luz, etcétera. El Defensor del Pueblo ha hecho una propuesta que parece muy razonable, que es dar títulos provisionales de titularidad a las personas para poder hacer contratos de luz. Ya veremos cómo acaba esto, será lento también. Y también en el mientras tanto, quienes intervienen y quienes intervenimos allí, hay que trabajar con las personas que allí hay. Pero en los temas que antes decía, para el cambio, no es solo el agua y no solo la luz. Es que los niños tienen que aprobar la ESO, porque si no, ahí se quedarán para siempre. Es que los jóvenes y los mayores necesitan un empleo y eso también se necesita en el mientras tanto meter recursos. Por cierto, ahora llega la garantía infantil, es una ocasión estupenda para que desde el Gobierno autónomo y desde el Gobierno central se inviertan los menores que viven en la Cañada y en todos los asentamientos que antes decíamos. Acabo. Son realidades complejas, sociales, jurídicas, administrativas, pero se pueden solucionar. Pero lo que es imprescindible es que cada administración de su nivel, la local, la autonómica y la estatal, entienda
cuál es su papel, qué puede aportar en la solución y cuál es su responsabilidad, porque todos la tienen. No vale de que unos tienen unas y otros otras, todos la tienen y todos tienen la obligación y la responsabilidad de resolver la situación de la Cañada y de los asentamientos chabolistas en nuestro país. Vale, muchas gracias, Isidro. Sobre todo la responsabilidad esta última. Hay que apelar a las comunidades autónomas, a las autoridades, tanto estatales como a nivel local, a que asuman esa responsabilidad que deben y se sabe, se puede, por lo que habéis explicado, se puede resolver el problema de los asentamientos chabolistas.